angular, entonces lo vamos a dividir en dos tipos de movimiento. Vamos a dividirlo en el movimiento circular uniforme y en el movimiento circular uniforme acelerado. Diferencia entre estos dos tipos de movimiento. Se parecen, digamos que son muy analógicos con respecto al movimiento, al MUR y al MUAC. En este movimiento, lo que nosotros vamos a hablar es que hay una velocidad constante. Pero esa velocidad constante es una velocidad angular. Porque va a ser un movimiento circular. Esta velocidad angular es constante. Eso significa, vamos a llamar omega, una letra griega. Eso significa que ahí vamos a considerar que el movimiento se comporta de la misma manera que el movimiento uniforme rectilíneo. Acá tenemos que lo que es constante es la aceleración. Pero esa aceleración también es una aceleración angular. Digamos que eso es lo que rige estos movimientos. Entonces tiene una relación análoga con la parte lineal, que fue la que nosotros ya vimos. Nosotros no lo habíamos, yo no les había dicho, velocidad lineal, aceleración lineal, no, porque se supone que estamos hablando de movimientos lineales. Entonces, si yo estoy hablando del MUR y del MUAC, que son movimientos lineales, entonces yo me acabo de decir la velocidad es lineal, obvio, estamos hablando de movimiento en línea recta. Pero acá sí vamos a empezar a clarificar cuándo es angular y cuándo es lineal, porque ya vemos que son diferentes. Entonces, acá van a entrar otras magnitudes físicas que van a ocupar el puesto de las que teníamos en los movimientos originales, pero digamos que esto, que ustedes están viendo acá, va a ser digamos que un universo alterno de lo que había linealmente. Entonces, lo que teníamos en forma lineal se va a volver o va a tener su análogo, su contraparte rotacional. ¿Listo? Pero obviamente con más magnitudes que van a estar involucradas. Entonces vamos a mirar acá qué características tiene un movimiento circular uniforme. Esto no es tan malo. Entonces, ¿qué características tiene un movimiento circular uniforme? Entonces, lo primero que ya dijimos, es lo que estaba dicho acá al lado, que es que la velocidad angular es constante. Voy a hacer el dibujito de vamos a meter aquí. Entonces, cuando yo tengo un movimiento circular, recuerden que es un movimiento, estamos hablando de que si hablamos de movimiento, estamos hablando aquí en la periferia, ¿cierto? Aquí no se está dando un círculo, sino un movimiento circular. ¿Qué lo caracteriza si es circular? Primero, debe tener un radio, ¿cierto? Y segundo, voy a poner acá. Si vamos a hablar de que para que la rotación me dé positiva, entonces tendríamos que hablar de que los ángulos se van a, pues, bueno, eso es por notación, por convención, no quiere decir que si va a girar en la otra dirección está malo, no. Pero esta es la convención que utilizamos para determinar que el ángulo o que lo que se describe es positivo, ¿cierto? ¿Cómo se escriben esos ángulos? Se escriben, digamos que este sea un ángulo, en la R aquí abajito, y ese ángulo teta, en este movimiento o en todos los movimientos rotacionales, va a estar medido en radianes. Entonces, teta va a ser lo que vamos nosotros a llamar la posición angular. Entonces, ya no es solamente un ángulo, es una posición angular. Y va a estar medida en radianes.
¿Qué sabemos nosotros de eso, de esa posición angular, de esos radianes? Sabemos que un giro, una vuelta completa, un giro, equivale a 2pi radianes, ¿cierto? Eso sabemos nosotros del tema de los radianes, que un giro es 2pi radianes. Y que estas posiciones que va a haber acá marcadas, porque ya las posiciones van a estar aquí en la periferia, se van a hacer angulitos, estas posiciones angulares van a estar determinadas en esos radianes. Si el movimiento es circular uniforme, quiere decir que vamos a tener, bueno, ya sabemos que esto se llama velocidad angular, pero esa velocidad angular va a estar relacionada con el cambio de posición angular sobre el tiempo. O sea, que vamos a tener, por ejemplo, un θ inicial, aquí vamos a tener un θ final, pero si la velocidad es constante, entonces este θ final y este θ inicial se dan siempre en el mismo tiempo. O sea, lo que nosotros primero llamamos velocidad igual a desplazamiento sobre tiempo, aquí también es igual. Omega es igual a desplazamiento, pero ese desplazamiento es angular. O sea, cuando yo tengo un θ inicial y un θ final, entonces este es un desplazamiento angular, es un delta de θ. Y por eso la velocidad angular, que se da en radianes sobre segundo, es unidad de medida, en realidad es delta de θ sobre el tiempo. Sin embargo, esperen que eso está muy pegado del... Sin embargo, no es el único, no es la única velocidad que existe ahí. Pero ahorita vamos a analizar que acá, en los puntos de tangencia, que así se llaman, estos puntos que están aquí, va a haber unas velocidades lineales o tangenciales, que son las que realmente existen, porque es que el movimiento circular es un movimiento que no es natural. Los objetos, ni siquiera la Tierra, giraría en forma circular de manera espontánea, sino que los movimientos lineales son los movimientos naturales de los cuerpos. Entonces, acá, para que esto ocurra, tiene que haber algo que lo esté forzando a que lo haga. Normalmente son las fuerzas, pues. Pero no estamos analizando las causas, estamos analizando cómo se comporta ese movimiento. Entonces, acá en la periferia va a aparecer una velocidad lineal o tangencial, como la quieran llamar, velocidad lineal o velocidad tangencial. ¿Por qué tangencial? Porque la definición de tangente, de línea tangente, es la que corta en un punto una curva. Eso es lo que está ocurriendo. Pero esta velocidad no es constante. Por lo menos no es constante en dirección. No es constante. Aceleración centrípeta, no hay velocidad, solamente hay velocidad angular o lineal. No hay, o sea, esas dos son las opciones que tengo de velocidad. Ya de aceleración sí tengo muchas, entre ellas la centrípeta. Pero además no podría ser centrípeta porque no está apuntando hacia el centro, ¿cierto? Es tangencial porque está en el borde, en la periferia, que es como cuando a un objeto toma una curva, por ejemplo, un auto toma una curva y no tiene las condiciones adecuadas, lo que hace es salirse por la tangente. O sea, se lo coma la curva. No tiene imperalte para compensar la velocidad. Sí, eso no hay imperalte para que compense las fuerzas que tienen que existir. Entonces se lo come la curva, pues como o si tiene una velocidad que no es adecuada o si tiene unas condiciones que no son adecuadas. Como que tiene fricción en el suelo, pues ya va a entrar o es un hielo. Ahí uno puede afirmar que siempre va a haber una fuerza que une el cuerpo al centro, ¿cierto? Claro, es una fuerza Y centrípeta. hay una que dice que si esa fuerza en algún instante no está, entonces hay una tendencia a la fuga, ¿cierto? Exacto. Hay una fuerza, hay una centrífuga. Si yo no me amarro del centro, yo soy parado. Eso, si no hay algo que me ate,
si no hay una velocidad en este caso no, porque es que la velocidad la velocidad no es la que causa el movimiento, ya les había dicho, la velocidad no es el movimiento, lo que sí es el movimiento es la aceleración. Entonces, va a tener que tener atada una aceleración centrípeta y esa aceleración tiene que ser consecuencia de una fuerza. Eso es lo que hacen esos expertos de motociclistas en esos círculos de Sí, exhibición. claro, jugar con esas condiciones que tienen ahí de velocidad, de radio, se tiene que tener también en cuenta que el radio va a afectar esa velocidad lineal. Llama, mira cómo lo afecta. Entonces, esta velocidad que es tangencial o lineal, que tangencial porque está en el borde, pero lineal porque es en línea, pues es la que hace que los objetos se muevan. Esa velocidad lineal, que se mide en metros por segundo, tangencial, va a ser simplemente la multiplicación de omega por el radio. Entonces, a esta velocidad, a omega no le importa el radio. Por eso es que, por ejemplo, los relojes que funcionan, que son analógicos, que funcionan con el minutero, el segundero, siempre se mueven a la misma velocidad, sin importar si es un reloj pequeño, un reloj de pared, un reloj de iglesia, ¿cierto? Un reloj de torre, porque a ellos no le importa, pues a esta velocidad angular no le interesa el radio, pero ya sí es muy diferente cuando va a haber una velocidad lineal, que es la forma en la que esta va a ir haciendo un recorrido lineal, ¿cierto? Entonces yo tengo una ruedita aquí pequeña, entonces cuando da un giro apenas va aquí, cuando da dos giros acá, entonces, en cambio cuando tengo una rueda grande, cuando da un giro ya va avanzando mucho más rápido, tiene mayor velocidad lineal. Entonces como la velocidad lineal va a depender de ese radio, entonces entre más grande el radio, más grande esa velocidad lineal, y se mide en metros por segundo. Entonces, porque ahora le dicen que si uno le pone uno más pequeño a la más de velocidad, es más grande. Pues, Y No tiene sentido. No tiene sentido por eso. Si es velocidad lineal, no lo tiene. Si es de pronto angular, de pronto, o sea, da más giros para compensar, pero en términos de recorrido, no. Porque entonces, esa es la misma relación que hay, por ejemplo, entre un explorer, es una cadena, como es un tamborcito pequeño y el explorer, ¿cierto? Que hacen este giro. Entonces, esta que es pequeña, que está conectada, está más grande, tiene que girar más rápido, pero es de velocidad de giro. Para compensar esta, que es más grande, entonces no necesita girar tanto, para hacer el mismo recorrido lineal. cubrir la distancia. Para cubrir la misma distancia. Entonces, lo otro que es como andar al lado de un paticortico y uno bien. Entonces, el paticortico tiene que caminar más rápido para alcanzar al otro que con una sola zancada. Se llama el paticortico. Ah, no, sí le dicen al tipo que tiene que va a cambiar las llantas a una camioneta de alta gama, o que le va a comprar un río más grande, lo primero que hace el ingeniero es decir que cómo trabaja, a qué velocidad las debe para que no sobrecargue el motor. Exacto. Eso tiene mucha ciencia, todas esas cosas. Y tiene que ver también con el grosor, tiene que ver con la adhesión al suelo, porque la presión es área, tiene que ver con el área, ¿cierto? Con la fuerza y el área. El centro de equilibrio. El punto de equilibrio. El centro de gravedad del vehículo. Miren esto. Sin embargo, el hecho de que esta velocidad en magnitud es constante, o sea, tiene rapidez constante, o sea, este valor pues va a ser constante, siempre va a ser omega por el radio, y omega ya habíamos dicho que es una velocidad constante. El problema, de hecho, omega es una velocidad en 3D, pero bueno, no nos interesa, se sale del plano. Pero, En el espacio. está en el espacio. Pero, esa velocidad tangencial, que es o lineal, que es la velocidad que ya conocíamos. Si yo voy a calcular esta velocidad, es la misma que ya habíamos hecho, que es delta de x sobre t. La misma.
Pues en términos conceptuales es la misma, estamos hablando de una línea. Lo que pasa es que esa es otra forma. Yo tengo la velocidad que es delta de x sobre t. Es una forma de yo calcular la velocidad lineal o tangencial. Pero la otra forma es que si yo tengo una velocidad angular, también la puedo calcular y es la misma. Necesito que entiendan eso. Por eso es que hay una relación va a haber una relación entre lo lineal y lo angular. Porque es que esta velocidad que nosotros calculamos en el movimiento uniforme rectilíneo es esta misma. Lo que pasa es que aquí es una velocidad ya cuando el objeto entra a una curva. Pero si el objeto va linealmente, pues yo no necesito sino el desplazamiento del tiempo. Pero si el objeto ya entra en una curva, ya necesito la velocidad angular, pero siendo la misma velocidad, pues siendo característicamente la misma. Entonces a mí me la pueden preguntar pues me pueden preguntar por cualquiera de las dos. Eso es la velocidad inicial en términos lineales, la puedo calcular con la delta de x sobre t, si tengo esa, y entra la curva con esa velocidad, y ya se vuelve constante, listo, entonces, ¿cuál es el omega? Si tengo el radio, porque esta es la misma que traía lineal, ¿cierto? Si yo tengo el radio de la curva a la que va a entrar, puedo calcular la angular, pues utilizando esta formulita de acá. Porque todo, y quiero que eso quede muy claro, todo lo lineal tiene relación tangencial. O, miren acá, tiene relación angular. Entonces, omega es igual, perdón, omega no. Lo lineal que es la velocidad es omega por el radio. La aceleración que nosotros conocemos también, que es la lineal o tangencial, va a ser alfa por el radio. Y bueno, no va a llamar delta de x, debería, pero va a llamar delta de s. O la posición, vamos a llamarla S. La posición lineal, no la voy a llamar ni X ni R, ni, porque puede ser en X, en Y, en Z, pues no sé. La voy a llamar S, para que sea en el espacio. Esa es teta por el radio. O sea que si yo quiero conocer las condiciones lineales, solamente multiplico las angulares por el radio, todas. Entonces usted necesita el espacio recorrido, llamémoslo S, y tiene el ángulo y tiene el radio, listo, no tiene que los multiplique. Si usted necesita la velocidad que tiene y tiene la velocidad angular y el radio, entonces miren que las condiciones angulares y lineales están atadas. Por esto, voy a poner un cuadradito. Están atadas y eso tiene que quedar muy claro porque las van a empezar a revolver. Y es porque lo tangencial o lo lineal está relacionado directamente con lo angular. ¿Aceleración en qué unidad es? Las aceleraciones siempre, si son lineales, son en metros por segundo cuadrado. Ya lo voy a poner. No que tiene esa fórmula, pero también tiene otra. Puede ser omega al cuadrado por el radio. Cualquiera de las dos. Pero ¿por qué aparece esa aceleración? Vuelvo y le repito, ¿por qué aparece esa aceleración centrípeta, que así se llama, aceleración centrípeta? Aparece es porque hay un cambio de velocidad. Que sea la misma magnitud no implica que sea el mismo vector. Que miren que este vector de acá tiene una dirección diferente a este, tiene una dirección diferente a este, tiene direcciones diferentes. Y cuando hablamos de aceleración, la aceleración dice cambio de velocidad, no dice cambio de rapidez o cambio de magnitud de la velocidad, no. Si hay un cambio de velocidad, tiene que aparecer una aceleración. Entonces, en este caso aparece la aceleración centrípeta, que es la que estábamos diciendo que es la que va hacia el centro. Esa sería la aceleración centrípeta. Es la que obliga al objeto a ir hacia el centro. O sea, a mantenerse dentro de la curva. Lo hace como, lo va moldeando alrededor de la curva. Como el movimiento de una onda. Sí, ahí lo que pasa es que hay una fuerza, esa fuerza tiene una aceleración centrípeta. Y esa. Pero miren, es también muy importante que lo sepan. Esa aceleración también la podemos llamar, o la pueden llamar en los textos, voy a poner aquí. Entonces, la velocidad tangencial también tiene el nombre de velocidad lineal, ¿cierto? De velocidad lineal, así se lo van a encontrar, o tangencial. La aceleración centrípeta también se va a llamar
aceleración. Tiene tres nombres. Aceleración centrípeta normal o radial. ¿Por qué normal? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita en el movimiento circular uniforme. Es acelerado. Pero es radial porque es perpendicular a la aceleración tangencial. Bueno, perpendicular a esta aceleración, que se va a llamar aceleración tangencial, que no está en este movimiento no hay aceleración tangencial. Pero que sí va a estar, ¿por qué no hay aceleración tangencial? Porque miren que la aceleración tangencial aparece en el movimiento acelerado, porque va a ser aceleración angular por radio. Pues aquí en esta no hay aceleración angular, entonces no hay aceleración tangencial. Pero la aceleración tangencial va a formar un ángulo de 90 con esa aceleración centrípeta, por eso se llama normal. La palabra normal es lo mismo que perpendicular. Y radial porque va por los radios, va por el radio de la circunferencia. ¿Cierto? Entonces tiene esos nombres. Y se calcula de esta manera. Entonces, también van a aparecer dos magnitudes que son nuevas y que solamente van a aparecer en este movimiento por ahora, que se llaman el periodo T y la frecuencia F. Entonces, el periodo es el tiempo que tarda una vuelta. Una vuelta completa se llama el periodo de la Tierra, el periodo de la Luna, el periodo es una sola vuelta. ¿Listo? Y se mide en segundos. Estamos hablando del tiempo de un giro, de una vuelta, o de una revolución. Se mide en metros por segundos cuadrados. ¿Listo? Entonces, el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Y ese periodo, como es el mismo siempre, no puede darse sino en el movimiento circular, uniforme. Porque entonces en el acelerador no se va a demorar lo mismo dando una vuelta. Va a ir cambiando. Porque va acelerándose o desacelerándose. Acá se demora lo mismo en dar siempre una vuelta. Ah, listo. Entonces ya puedo hablar de un periodo. El periodo es lo que demora en dar una vuelta. Entonces el periodo de la Tierra, el periodo de la... Bueno, repito. Todo lo que esté relacionado con la palabra periodo significa que se repite en el tiempo. Que se repite cada cierto tiempo. Y la frecuencia es las vueltas o los giros, las vueltas que da en una unidad de tiempo. Tiene que ser constante con respecto, por ejemplo, el periodo de la Tierra es siempre el mismo, el periodo de la Luna siempre es el mismo. Lo llaman periodos. Si fueran variables, no harían periodos. Las vueltas quedan en una unidad de tiempo determinado. Resulta que normalmente en lo cotidiano nosotros utilizamos la frecuencia como revoluciones por minuto. Así se lo encuentran. Ah, es que cuántas revoluciones por minuto dio. Como lo normal, pero en el sistema internacional no se puede. Los minutos no están aceptados. Entonces, la frecuencia es las vueltas que da en la unidad de tiempo. Puede ser minutos, segundos, horas, pero nosotros tenemos que convertir a minutos, a segundos. Entonces, las vueltas que dan la unidad de tiempo lo vamos a encontrar casi siempre como RPM y lo tenemos que convertir a segundos, porque realmente cuando yo tengo revoluciones por minuto, lo que tengo es un giro, esto es una vuelta, un giro, en un minuto, o sea que realmente eso se debe escribir es así, revoluciones por minuto o vueltas por minuto, lo mismo, una revolución es lo mismo que una vuelta. Y para pasarlo a segundos, entonces lo divido por 60, ¿cierto? Pero ojo, cuando yo lo divido por 60, ya deja o desaparecen las revoluciones, porque las revoluciones apenas son una indicación, es como no es una unidad de medida. No puedo decir que es que yo estoy midiendo en revoluciones, no, eso no es una unidad de medida. No vamos a llamarlo. Es una forma de nombrarlo. Pero los segundos sí son una unidad de medida, entonces suben como segundos a la -1
y la unidad de medida de la frecuencia se llama hertz. Se llama segundos a la menos 1, que es lo mismo que hertz. Y si es una unidad conocida, nosotros sabemos que la frecuencia se mide en hertz. Hasta las frecuencias de las ondas de radio, de cualquier frecuencia. En el sistema internacional se debe medir en hertz, que es lo mismo, que equivale a segundos a la menos 1. O sea, porque queda sobre segundos, subo segundos, entonces me queda segundos a la menos 1, y eso equivale a hertz. Entonces vamos a mirar cómo actúan todas esas magnitudes en un movimiento circular uniforme. ¿Listo? Es cómo se conjugan todas, vamos a ver. Bueno, mejor por la posterior y por la frecuencia. ¿Para qué? Posterior. No, porque el periodo está determinado. Vea, pero sí hay algo muy importante. No los puse, que son inversas. Uno sobre T y uno sobre... Exacto, que el periodo es lo mismo que la inversa de la frecuencia, o que la frecuencia... Ah, bueno, pero me faltó algo también, gracias por recordarme eso. Es uno sobre el periodo. O sea, yo cuando tengo uno de los dos, que me lo pueden dar, o lo puedo calcular, porque está como todo maluco. Pero es que no está funcionando. Me lo pueden dar, ¿cierto? También me dan algo muy importante, tener el periodo y la frecuencia, o la frecuencia es algo muy importante, y es, volvamos aquí volvamos aquí a esto, a la velocidad, perdón, a esta de aquí arriba, a la velocidad angular. Resulta que la velocidad angular es el cambio de posición angular con respecto al tiempo. Pero si yo digo que el cambio de posición, o sea, el ángulo que recorre es toda la vuelta, yo lo puedo decir tranquilamente. O sea, como es constante, como es un movimiento con velocidad constante angular, yo puedo decir, venga, entonces ese omega, en vez de poner delta de teta, puedo poner 2pi radianes, ¿sí? Que es un giro completo. Y en vez de poner el tiempo, entonces voy a poner el periodo, que es lo que se demora en dar una vuelta completa. Entonces, la velocidad angular se puede calcular, o se calcula más fácil, o se calcula en un movimiento circular uniforme con 2pi sobre el periodo, o también 2pi por frecuencia. ¿Por qué por frecuencia? Porque acuérdense que son inversas, ¿cierto? A esta magnitud física nosotros vamos a encontrar que también la llaman frecuencia angular. Usted dice, venga, ¿cómo así que frecuencia angular? ¿Por qué? Porque no me hablan de velocidad. Y es porque hay una proporción directa entre la frecuencia del movimiento y la velocidad angular. Mire, si esto es constante, porque 2pi es constante, entonces hay una relación entre ellas dos, cuya única diferencia es esa constante pi, o sea, es una proporción. Claro, yo tengo la una y tengo la otra, pues si con una de las dos tengo la otra, entonces a veces les van a decir, encuentre la frecuencia angular, y usted dice, bueno, a mí no me dieron ninguna fórmula para frecuencia angular, pero es porque le están diciendo que calcule la velocidad angular. Entonces el lenguaje también es muy importante que lo consideren a la hora de resolver cualquier ejercicio de estos, porque necesita para cualquier ejercicio. Entonces miremos un punto de los que están acá. Cinemática en 2 dimensiones. Movimiento circular. Vamos a coger uno sencillito. El primero. De ese taller. No recuerdo si está en el taller de ustedes. Vamos a ponerlo acá, un poquito más grande. Pongámoslo así. ¿Se alcanza a leer? Sí. Es cierto. Entonces vamos a mirar acá. Dice.
En un ciclo de centrifugado de una máquina lavadora, el tubo de 0.3 metros de radio gira a una tasa constante de 630 revoluciones por minuto. ¿Cuál es la máxima velocidad lineal con la cual el agua sale de la máquina? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un radio de 30 centímetros, o sea, de 0.3. Y tenemos la ¿qué? La frecuencia, que es 630 RPM. De una vez vamos a pasar eso a... De una vez lo vamos a pasar a entonces, ¿qué tenemos que hacer? 630 dividido 60. Y eso me va a dar, ¿cuánto? 10.5. Entonces tengo 10.5 Hz. Al pasar esos segundos, a los minutos a segundos, ya me he convertido en Hz. Y me dicen que cuál es la máxima velocidad lineal con la cual el agua sale de la máquina. Yo sé que la velocidad lineal o tangencial es igual a omega por el radio, pero yo no tengo omega, pero sí la puedo calcular. Entonces, omega, que es 2pi por frecuencia, va a ser igual a ¿quién? Vamos a mirar aquí. 2pi, hagámoslo aquí. 2pi por la frecuencia, eso me da 65.97, 65.97 radianes por segundo. No me están pidiendo esa frecuencia, están pidiendo la velocidad lineal. Entonces, voy a utilizar esa velocidad, ya esa frecuencia, para calcular la velocidad lineal. De la velocidad tangencial o lineal va a ser 65.97 por el radio, que es 0.3. Yo sí, por 0.3. Y eso me da 19.8. Pues cierto, 19.8, ¿qué? Metros, ya le voy a explicar esto. Metros por segundo, que es las unidades de velocidad. Entonces me dice, venga, si este omega tiene radianes acá por segundo y este tiene metros, se que hizo los radianes. Pero los radianes es como las vueltas, no es una unidad de medida. Yo no puedo decir que, o sea, los giros, las vueltas, los radianes existen siempre y cuando estén solos. Cuando yo los acompaño de una unidad real de medida, como el metro, ya no existe. Es como una referencia, simplemente. Entonces, eso es complejo de entender, venga, pero ¿por qué eso es una referencia y los metros no? Porque cuando yo hablo de radianes, yo no puedo decir que hay algo que se multiplican radianes por metro y me da tanto, no. Es que los radianes es simplemente una forma de notación para ángulos. Yo ya sé cuando me hablan de radianes que tiene que ver con ángulos, pero realmente no es una unidad de medida como tal. Pese a que puedo hacer conversiones entre grados y radianes, pero ni los grados ni los radianes son un sistema de medida. En cambio, los metros, los segundos, pues son unidades de medida. Entonces, cuando tengo radianes por metro, chao los radianes y quedan solamente metros y segundos. ¿Listo? Entonces, miren que ese es muy sencillito. Vamos a mirar acá el otro. Que sea un poquito más, que tenga más preguntas, como este 3. Vamos ahí, nos cabe, ¿cierto? Entonces dice, un móvil dotado de movimiento circular uniforme da 280 vueltas en 20 minutos. Giros giros en unidad de tiempo. ¿Eso es qué? Esos son los giros que da. Esas son las frecuencias. Aunque no me lo están viendo en un minuto, sino en 20, igual me están dando el número de vueltas en una unidad de tiempo. Eso, o sea, 14 vueltas por minuto.
sea, si lo reduzco a RPM serían 14, pero igual no necesito RPM, necesito Hertz. Pero bueno, vamos a mirar. Entonces sería, lo primero que tenemos ahí es que tenemos una frecuencia. Es entender lo que me están dando. Eso va a ser muy importante. Entonces, 280 vueltas, bueno, pongamos vueltas, dividido 20 minutos, inicialmente nos da 14 RPM, ¿cierto? Inicialmente, pero a mí no me interesan tampoco en RPM. Entonces lo voy a dividir para que me den Hertz. Lo voy a dividir, entonces 14 dividido 60 y me va a dar 0.23. Ahora sí, me dan Hertz. ¿Qué otra cosa tengo ahí? Si la circunferencia describe un radio, bueno, 80 centímetros de radio, desde una vez lo voy a poner en metros, que también centímetros no me sirve, esto en metros, tema internacional. La primera pregunta es ¿cuál es la velocidad angular? Yo tengo la frecuencia, entonces si no, 2pi por 0.23, que sería la frecuencia. 2pi por frecuencia, ¿cierto? Y eso me daría 1.46. Oh, bueno, ahí dice 1.46, pero a mí me dio 1.466. Entonces eso me da en radianes por segundo. Faltó el pi. La B. ¿Cuál es la velocidad tangencial? Ah, bueno, entonces la velocidad tangencial, miren que aquí me la preguntan como tangencial y ahorita como lineal. Entonces por eso les digo que no pueden dejar de confundir con el lenguaje. Entonces sería omega por el radio, pero omega me dio ¿cuánto? Sería 1.46 y el radio es 1,16. 1. Porque me da otra cosa, me da 1.17. Sí. 1.68. Ah, sí, eso sí. Ah, yo pensé que estaba viendo 1.168, yo que le entendía nomás el 68. Y la otra sería la aceleración centrípeta, que la puedo calcular con cualquiera de las dos. Puedo calcularla con omega al cuadrado por el radio, o con velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Cualquiera de las dos me sirve. Entonces, voy a ponerla aquí, velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Entonces eso me daría acá al cuadrado dividido el radio. Y eso da 1.71, me dio 1.72. Entonces la aceleración centrípeta me da 1.72 metros por segundos cuadrados. Entonces ahí están las tres cositas que me piden. Y que no vamos a decir que es muy difícil de, pues que el movimiento circular es interesante. No es difícil ni fácil, es interesante. Vamos a mirar acá. Aquí hay un ejercicio que es típico, que es este. Es de pasar al circular uniforme acelerado. Entonces vamos a mirar este. ¿Qué dice ese ejercicio? Dice, hay una relación entre lo lineal y lo angular. Es lo que hablábamos ahorita. Entonces yo tengo póngale que eso sea una cosa de bicicleta y aquí tenemos el pedal. Pues, ¿cómo se llama? Este es el platón y esto es, ¿cierto? Lo que es igual para los dos debe ser la tangencia, lo que está por fuera, porque si no, la rueda andaría a una velocidad de atrás y la de adelante andaría a otra.
No puede ser. Tienen que estar compensados. Pero entonces, ¿qué pasa para que yo compense esa velocidad lineal? ¿Qué pasa con este? Tiene que girar más rápido, ¿cierto? Entonces, en estas condiciones, lo que es igual es la velocidad lineal, pero es diferente la angular. Entonces, vamos a mirar qué tenemos nosotros acá. Dice, la polea de radio R1, o sea, la más pequeña, es de 12 centímetros, o sea, de 0.12 metros. La de radio 2 sería de 0.18. La polea mayor, o sea, R2, da 7 vueltas, o sea, me están dando la frecuencia, da 7 vueltas en 5 segundos. O sea que vamos a hablar de hertz, porque sería sobre 5. Y me preguntan que cuál es la frecuencia del 1. Entonces vamos a mirar acá. Tendría que la velocidad lineal o tangencial para 1 es la misma velocidad tangencial para el 2. Pero esa velocidad tangencial es omega 1 por el radio 1. Y esto es omega 2 por el radio 2. Pero omega es 2pi por frecuencia 1 por radio 1. Y ese sería 2pi por frecuencia 2 por el radio 2. Obviamente, los 2pi son constantes, pero los cancelo. Es que me queda que la frecuencia 1, es la que yo necesito encontrar, es igual a la frecuencia 2 por el radio 2 sobre ¿quién? Entonces con eso yo voy a encontrar la frecuencia 1, ¿cierto? Teniendo todo. Entonces aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos, 0.18. quedaría eso. Frecuencia 2, 7 quintos. Ahorita pues se pasa por el radio 2, que sería 0.18. Dividido el radio 1, 0.2. Entonces sería, ¿cuánto? Y dice que da 2.1. A ver, 2 quintos por 0.8 dividido 0.12, a mí me da 2, da exactico, ni siquiera con decimales. La frecuencia 1 sería 2.1 Hz. Y obviamente me hubieran podido preguntar, pues, por la frecuencia 2 o por el radio, bueno, pues, teniendo los datos que me den. Pero, ¿qué era lo que qué era lo que tenía que tener en cuenta? Esa condición, es muy importante. Al hacerse igual, entonces la frecuencia 1 y después la... Exacto, quedan solamente en términos de frecuencia y radio. Vamos a mirar ahora qué es el movimiento, o sea, cuáles son sus características. Ah, bueno, aquí me faltó algo también. Si este movimiento tiene analogía con el movimiento, voy a poner acá, con el movimiento lineal, entonces a mí me faltó la función. No me las puse. Y lo pensé poner de primera, si no la hice. O sea, ¿cuál es la función de posición entonces de este movimiento en términos del tiempo? Entonces, como es una analogía completa, dime. Yo termino de escribir esto. Es una analogía completa con el movimiento, con el Moore. Entonces, eso sería omega por tiempo más teta inicial. Esta sería la función, para que lo tengan en cuenta, de posición para este movimiento. Mira aquí, ¿por qué no copió? Esa es la función de posición. Porque ya se dieron cuenta, espero que se estén dando cuenta, que esas funciones son muy importantes.
Sí, señora. Gracias. Pues, Entonces, miren, esa función de posición nos va a permitir a nosotros reemplazar un movimiento como estos y encontrar los tiempos. Bueno, igual esa función de posición termina siendo, nos termina dando lo mismo que acá arriba. O sea, recuerden que eso lo probamos también en el movimiento, en el MOVE. Termina dando lo mismo. Si paso ese inicial, lo paso a restar al otro lado, entonces despejo la omega, pues termina siendo lo mismo, pero es muy bueno tener siempre las funciones. ¿Listo? Ahora sí vamos al movimiento circular uniforme acelerado. Vamos a ver qué diferencias se nos van a presentar en el movimiento uniforme acelerado. ¿Listo? Este movimiento uniforme acelerado, yo que pues este movimiento uniforme acelerado, circular uniforme acelerado, digamos. Movimiento circular uniforme acelerado. Entonces, ese movimiento, que lo llamamos MCUA, la característica principal, obviamente, es que tenemos una aceleración constante. Esa bolsa. ¿Qué se mide? ¿En qué? En radianes por segundo. ¿Listo? ¿Qué características tiene? Pues ya nos dimos cuenta que no es velocidad constante. Entonces, al no ser no ser un movimiento con velocidad constante, entonces vamos a tenernos a que haya o aumentos de velocidad angular o disminuciones de velocidad angular. O sea, que acelere o desacelere. ¿Cierto? Pero lo más importante es que vamos a tener, en términos, vamos a tener, voy a poner acá, para ir de un punto a otro, sería este, vamos a tener un omega inicial y un omega final. Y obviamente también un delta de t. Entonces tenemos esto. Desplazamiento angular. Acá tenemos una velocidad angular inicial. Tenemos una velocidad angular final. Y ya sabemos que tenemos una aceleración angular. Entonces, como es un movimiento acelerado, tiene que tener una función de posición también cuadrática. O sea que va a ser, y fuera eso va a ser igual a la que ya conocemos, solamente que le vamos a cambiar las letras. Entonces, teta instantáneo, posición instantánea, va a ser igual a un medio de alfa por t a la 2 más omega inicial por tiempo más teta inicial. Entonces, esta función es una función cuadrática y es una función, o es la función del movimiento circular uniforme acelerado. O sea, esta es la función para ese movimiento, función de posición.
Y miren que en cada movimiento les he dado la función de posición. Se lo tiene el parabólico, se lo tiene el movimiento rectilíneo, en el acelerado. Porque las funciones de posición me van a permitir a mí que si yo derivo, obtengo la velocidad que vuelve a derivar, obtengo la aceleración. O sea, me van a permitir reemplazar para encontrar los tiempos. Me van a permitir muchas cosas. De hecho, es lo fundamental. Si yo le aplico ahí la derivada, como les acabé de decir, entonces me tendría omega instantáneo, que sería igual a alfa por tiempo más omega inicial. Pero este omega instantáneo es lo mismo que decir omega final. O sea, omega final es igual a aceleración por tiempo más omega inicial. Y esta es la misma fórmula que teníamos nosotros por allá en el movimiento, en el MOA, pero era velocidad final, aceleración por tiempo más velocidad. Solamente me cambiaron las magnitudes. También esta misma funciona 2 veces alfa por delta de teta es igual a omega final al cuadrado menos omega inicial al cuadrado. También es la misma fórmula y también nos funciona. Y obviamente si yo saco de aquí y pongo el paso a restar al otro lado, entonces voy a tener un delta de teta igual a 1/2 de alfa por tiempo al cuadrado más omega inicial por tiempo, ¿sí o no? Entonces tengo las mismas fórmulas que tenía para el movimiento uniforme acelerado, vertical y horizontal. Las fórmulas son exactamente las mismas. Por eso uno le, es que yo necesito aprenderme las fórmulas, sí. Es que usted las va a necesitar en toda la cinemática. Son las mismas. Le cambio la A por la G, le cambio la A por la alfa, le cambio, pero son las mismas fórmulas. Yo de tantos ejercicios me las tengo que aprender. Si no me las aprendí es porque no he hecho los suficientes ejercicios, como aprendérmelas. Sin embargo, este ejercicio, este movimiento está dotado de más condiciones. Recuerden la que les dije ahorita, que el espacio recorrido, voy a volver a poner eso, es igual al ángulo por el radio, que el omega, perdón, el omega no, la velocidad lineal es igual a omega por el radio, y que la aceleración lineal o tangencial es alfa por el radio. Estas relaciones directas entre lo lineal y lo angular. Y usted dice, claro, que son importantes, ya vamos a mirar. Porque ya con esto, con que aparezca alfa, aparece aceleración. Esta aceleración se llama tangencial y es la que está en la periferia. Entonces resulta que nosotros ya vamos a tener 2 aceleraciones. Les muestro. Tenemos la que ya conocemos del anterior, que es la aceleración centrípeta, que va hacia el centro. Pero también tenemos una aceleración tangencial que está aquí en el borde o en la periferia, que es esta de acá. Profe, ¿por qué tengo esa aceleración? Porque tiene alfa. Desde que usted tenga aceleración angular, tiene que tener aceleración tangencial. Están atadas, ¿cierto? Desde que usted tenga la angular, tiene que tener, mírenla aquí, desde que usted tenga la angular, tiene que tener la tangencial. Desde que tenga esta, tiene esta. Y esa tangencial, vuelvo y le repito, es una línea que pasa por la tangente. Entonces, entre estas dos, según la geometría, se crea un ángulo de 90 grados. Siempre entre un radio y una tangente hay un ángulo de 90. Entonces, si se crea un ángulo de 90 acá, significa que esto, y de hecho me puedo traer esta aceleración para acá, que es la misma, sería acá, ¿cierto? Sería aquí mismo en la tangente, la misma. Esa aceleración tangencial, que no es porque la hice verde, la voy a hacer azul, me queda igualita. Para que me quede, para que sume vectores correctamente. Cabeza con cola, ¿cierto? Pero son las mismas, estas son las mismas. Aquí estoy haciendo simplemente el método del paralelogramo. ¿Sí o no? Entonces aquí sería... ¿Qué es lo que sucede acá, muchachos? Que no solamente es un método del paralelogramo, porque el paralelogramo tiene algo muy especial y es que, o muy definido, y es que no necesariamente hay un ángulo de 90 acá. Mientras que nosotros tenemos un ángulo de 90 acá,
Lo que quiere decir que acá hay una hipotenusa. O sea, esta suma de vectores, esto es una suma, estoy sumando la centrípeta con la tangencial, pero tiene un ángulo de 90. Quiere decir que esta es una hipotenusa. Y es la suma de esos dos vectores. Pero esa suma la puedo calcular también, y se llama la aceleración total, la voy a calcular con Pitágoras. Y es total. O sea que aparece otra aceleración. O sea, es un movimiento con 5 aceleraciones. Ah, no, con 4, yo lo que dije 5. Con 4 aceleraciones. La centrípeta, la tangencial, la total y la angular. O sea, es un movimiento que tiene 4 aceleraciones. Vamos a decir entonces cuál es la aceleración total. Ya voy. No, las que están aquí atadas, la total, la centrípeta y la angular, que es la del movimiento. Pues, miren cómo se calcula de bonita esa aceleración total. Entonces, la aceleración total, que es la suma de esos vectores, la podríamos hacer con suma de vectores, pero como el ángulo entre ellas dos es 90, también sale por Pitágoras. Y nos sale más fácil porque no tenemos que descomponer que la velocidad en X, que la no. Simplemente la hago por Pitágoras. O si no fuera un ángulo 90, entonces lo tendría que hacer por ley de cosenos. Ok. Como es ángulo 90, Pitágoras me ayuda ahí a hacerla. Listo. Entonces nos vamos a encontrar con que también nos pueden pedir o nos pueden dar esa aceleración total. Y ya sabemos que es la suma de la tangencial y la centrípeta. Listo. Vamos a adelantar. Ahora que nos pregunten algo así. Listo. Vamos a ir leyendo eso para ver qué somos capaces de sacar de ahí. ¿Qué datos nos están dando? Necesito que lo traten de leer para interpretarlo. Pero qué datos, sí, hay varios movimientos. Que de hecho está combinando lo lineal y lo tangencial. Pero lo lineal y lo angular. El periodo. Desde parte del reposo, desarrollando la variabilidad del cero. ¿Cuál de los iniciales? ¿Cuál de todas? Angular, tangencial, lineal, no sé. Sí, las tres no, las dos, porque es que... ¿Qué más están dando ahí? Están dando el radio de la circunferencia. El periodo. El periodo solamente se da si el movimiento es circular uniforme. Y ahí no estamos hablando de movimiento circular uniforme. Hasta cierta parte sí. Están dando la velocidad total, pero no tengo que calcular. ¿Dónde nos dan la total? La velocidad final. Final. En los 75 kilómetros por hora. Y nos dice que llega a los 72 kilómetros por hora para desinfectar el número. Pero miren que no está tan fácil de determinar, ¿cierto? Cuando digo que no está, pero digo que no está tan fácil de determinar es porque
están dando como lineales, como angular. Ahí combina, por eso les decía, lo complejo del movimiento es eso. Que a usted le combinan todo lo que ya ha visto en la parte lineal, eso es lo que lo enreda. Pues lo que lo podría enredar, pues, porque le hacen una combinación. Venga, pero ¿por qué me hablan de velocidad en términos de kilómetros por hora? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en la forma de la lectura, porque mire lo que estamos viendo ahorita. Él viene con una velocidad y entra como a un rompoy, como a una vía que tiene que circular, pero se mueve con movimiento acelerado. Entonces, vamos a mirar qué es lo que sucede en esa primera parte. Vamos a decir que es la primera parte, él tiene una velocidad lineal, pero no vamos a poner lineal, tiene una velocidad inicial de 0. Obviamente el angular también es 0. Pero recuerden que lo lineal está atado a lo angular. Entonces yo teniendo la una, tengo la otra. Entonces, la velocidad es 0 y dice que el radio, vamos a poner el radio por acá, porque no quiere escribir. Parece que escribiera, pero no. Se ve la cosita escribiendo, pero no sale nada. Pero más que reaccione. A ver si lo borro tampoco. Todo tan charra, si lo va. La velocidad, voy a volver a escribir la velocidad inicial. A ver si lo sí. ¿Qué? Pero no parece. Vamos a volver a meter. Vamos a volver a abrir. Para que reaccione. Ahí sí. Entonces, la velocidad lineal es 0. El radio, que lo necesitamos para convertir de lo angular a lo lineal, esa es la herramienta que tengo con ese radio. El radio es 400 metros. Entonces el radio me va a permitir convertir lo angular a lineal o lo lineal a lo angular. ¿Qué más me dicen? Dice, va moviéndose con un movimiento uniforme acelerado. Entonces tiene MOA, movimiento uniforme acelerado. Y a los 50 segundos, o sea, tiempo, adquiere una velocidad final de 72 kilómetros por hora. Miren que toda esta primera parte, esto se convierte en 20 metros por segundo. Toda esta primera parte es lineal. Dice, desde cuyo momento, o sea, ¿a partir de qué momento? De los 50, se queda moviendo con la misma velocidad. Se ya vuelve velocidad constante. Pero necesitamos ver qué pasa en esa primera parte. Entonces acá, lo primero que vamos a mirar es, aquí dice, ¿cuál es la aceleración tangencial en esa primera parte? La aceleración tangencial es exactamente la lineal y es exactamente la que nosotros teníamos al principio. Entonces simplemente pongamos esta fórmula. Que es la fórmula de velocidad, de aceleración, perdón. Velocidad, aceleración. Entonces, la velocidad inicial es 0. La velocidad final es 20. La aceleración tangencial o lineal es la que voy a calcular aquí y el tiempo son 50. Entonces voy a pasar a dividir esos 50 para encontrar la aceleración. Cancelo y me daría 0.4 metros por segundo cuadrado. Entonces aquí no utilicé absolutamente nada de nada de lo circular. Porque cuando yo calculo, utilizo las fórmulas del MOA, estoy calculando todo lo tangencial. Todo, la velocidad tangencial, la aceleración, todo. Ahí la tengo. Con esa aceleración tangencial, ¿qué puedo calcular yo? Por ejemplo, aunque no me lo estén pidiendo. ¿Qué podría calcular yo? El alfa, porque yo sé que la aceleración tangencial es alfa por el radio. Si alfa vale, si la aceleración vale 0.4 y el radio vale 400, yo voy a pasar eso a dividir y voy a poder encontrar la aceleración angular en ese pedacito.
este momento no me la están pidiendo, pero puede que puedo necesitarla en algún momento, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería 0.4? 0.4 dividido 400. Eso me da 0.001. 0.001 ¿qué? Radian por segundo cuadrado. A mí no me la están pidiendo, pero yo siendo el que hubiera hecho el ejercicio lo hubiera pedido. Ya tengo la tangencia, ya puedo hallar la angular. Todo lo angular. De hecho, teniendo esta velocidad que es tangencial, también puedo hallar la velocidad angular ahí. Tampoco me la están pidiendo, pero también la voy a hallar. O sea, la velocidad final, que es la velocidad tangencial en ese punto, sería igual a omega por el radio. Entonces, esa tangencial, que es 20, el radio, que es 400, mentira, eso lo piden yo creo que más abajo, me va a poder permitir encontrar la velocidad angular, ¿cierto? Que sería 20 dividido 400, y eso me da 0.05. Y esto me da radianes por segundo. En este punto no me lo están preguntando, pero miren todo lo que yo puedo hallar, sabiendo que tengo las condiciones lineales, puedo hallar lo angular. Sabiendo que tengo la condición lineal, puedo hallar lo angular. Puede que no me lo pidan, pero yo lo puedo hacer. Entonces vamos a mirar el punto B, que me dice que ¿qué? Sería el punto A. Dice, la aceleración normal. ¿Cuál es la aceleración normal? No, yo les dije ese nombre. ¿Cuál es la aceleración normal? La centrípeta. Y miren que utilizan un lenguaje diferente. Yo les dije, anoten cómo se llama la centrípeta, que la pueden llamar normal o radial. Yo les dije, ¿por qué normal? Por esto de acá. Les muestro. ¿Por qué normal? Porque es perpendicular a la tangencial. Y la palabra normal significa perpendicular. Por eso le dicen normal. Entonces, no porque es muy normal, sino porque es perpendicular. ¿Listo? Entonces, la normal es ¿cuál? La centrípeta, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular la aceleración centrípeta en ese punto. ¿En cuál punto? Dice, la normal, la total y la longitud de la vía en ese tiempo. O sea, cuando ha cumplido los 50 segundos y tiene esta velocidad que ya sabemos que es 20. Entonces, la velocidad tangencial es 20 al cuadrado sobre 400. Y 20 al cuadrado es 400. Entonces, 400 dividido 400. Listo. ¿La aceleración qué? ¿Cómo voy a calcular la aceleración total? ¿Y con qué datos? Entonces, la centrípeta es 1 y la tangencial ¿cuánto me dio? Pues dice chiflar ahí. Ya tenía la tangencial y ya tenía la centrípeta, entonces ya puedo ya lo total. ¿Cuánto me daría? Vamos a ver. 0.4 al cuadrado. Eso me da raíz, me da 1.07. Háganlo por favor. Pues no me queda aparecer otra vez esa lenta. Mm. 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 1.07.
Nada que haré. Me quiere validar. Ya. Entonces ya tengo la, mire que si me preguntan y miren que sí la puedo calcular así. Ahora, me preguntan la longitud de la vía, la longitud de, o el espacio que recorre. Aquí nosotros no le han podido preguntar en esa primera parte, porque en esa primera parte estamos haciendo lo lineal, y ahí me está preguntando por lo lineal, o sea, ¿cuál sería el espacio que recorre? Entonces yo puedo, en términos de, voy a utilizar delta de x como para usar un poquito, eso no es delta de x, pero voy a utilizar delta de x igual a la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más velocidad inicial por tiempo, y esto es 0. Entonces delta de x es la mitad de la aceleración, bueno, la mitad de la aceleración tangencial, o sea, la mitad de esto, o sea, 0.2, no, por el tiempo al cuadrado que es 50 elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacer eso en la calculadora. ¿Cuánto me da? 0.2 por 50 elevado al cuadrado, ¿ya? 500. Entonces, el desplazamiento en ese pedazo, cuando usted utiliza, ahí no está hablando por la aceleración, está hablando por el desplazamiento, el espacio recorrido. Y ahí utilizo obviamente la aceleración tangencial o lineal, porque en esta fórmula esa es la aceleración. Yo aquí no puedo utilizar la centrípeta, que la centrípeta es en el movimiento circular. En cambio, la tangencial es lineal o tangencial. Vamos a mirar la C. ¿Qué? Ah, sí. Ya tenemos acá una parte de la C, que sería, sí, sería me preguntan por dos cosas, por la velocidad angular media en la primera etapa y la velocidad angular al cabo de los 50. Esta sería la velocidad al cabo de los 50, porque al cabo de los 50, que es instantánea, al cabo de los 50, él tenía una velocidad de ¿cuánto? Mientras que la media, vamos a mirar la media. ¿Cuál sería la velocidad media para nosotros en esa primera parte del movimiento? La velocidad media estaría dada por el delta de x sobre el tiempo. Esa es la fórmula de velocidad media. ¿Qué recorrido, qué desplazamiento tuvo en esa primera parte? Lo acabamos de calcular. ¿Fue cuánto? Fue 500. ¿Y el tiempo fue? 50. Lo que quiere decir que esa velocidad media en ese tiempo fue de 10 metros por segundo. En términos de velocidad media. Pero a mí me está preguntando por la lineal. Me está preguntando por la angular. No importa. Yo tengo la lineal, tengo la angular. Entonces, la velocidad lineal sería omega por el radio. Entonces, estas serían medias. Si la media me dio 10, entonces vamos a ver cuánto me da el omega, sabiendo que el radio es que 400. Entonces lo paso a dividir y me daría 10 dividido 400 y ese sería el omega medio, que sería 0.025, ¿qué? Radianes por segundo. Entonces miren que es diferente la media a la instantánea, a la que se da en ese instante. Porque la media viene de ese promedio de esas velocidades que había. La pregunta B. El tiempo que tarda el automotor en dar 100 vueltas. ¿Cuántos harían 100 vueltas en términos de radianes? 100 vueltas. Una vuelta es 2 pi radianes. ¿Cierto? Sí, porque una vuelta equivale a 2 pi radianes. Entonces yo necesito 100 vueltas, pues multiplico, ¿cierto? Entonces sería ¿cuánto? 100 vueltas sería 200 pi.
Listo. ¿Por qué lo tengo en términos de radianes? Porque radianes es el ángulo. Entonces, para que 100 vueltas necesita un ángulo de 200 pi. Y necesito calcular el tiempo que tardaría en hacerlo. Entonces, ¿qué fórmula me permite a mí calcular el tiempo? Y que tiene, no, y que tenga fuera de eso los otros componentes, ya. Un medio del alfa por el tiempo al cuadrado, más omega inicial por tiempo, más teta inicial. ¿Cierto? Algún día escribe. Entonces, la fórmula, de hecho, ya había ahorrado el 200 de rato. La fórmula de la posición angular, que es la que yo necesito para calcular el tiempo. Esa es la fórmula que tiene el tiempo, instantáneo. Entonces vamos a mirar, omega inicial, perdón, teta inicial y omega inicial son 0. Se supone, ¿cierto? Y el ángulo debe ser de 200 pi. Y ya habíamos encontrado el alfa. El alfa es de 0.001 y el tiempo serían 5. Ah, el tiempo es lo que yo encontré, este serían 50 minutos. ¿Cuánto daría? Aquí tengo una duda. Y válida, yo creo. Y es que después de los 50, él se queda con velocidad constante, o sea que no tiene aceleración. No tiene que llevarla al cuadrado porque No tiene aceleración, ¿cierto? Entonces sería, no sería con esa fórmula de posición, sino con la sencilla. Con esta, con omega por tiempo, más qué, más teta inicial, que en este caso sería 0. Entonces este omega es con lo que se queda girando, que lo habíamos calculado como 0.05, ¿cierto? Y este es 200 pi. Y este es 0.05. Entonces ya vamos a pasarlo, ahora sí pasamos esto a dividir, sería 200 pi sobre 0.05 y vamos a encontrar el tiempo. ¿Cuánto da? ¿Ah? 13. Puede ser 12.000. Entonces sería 200 pi dividido 0.05. Y eso me da 12.566.37. 12.566. Bueno, dejémoslo en 12.000. Así. Y ese sería lo que demora en dar esas 100 vueltas. Pero mire que iba a utilizar la fórmula incorrecta. Porque no, ya estaba diciendo que el movimiento todo el tiempo era acelerado. El movimiento realmente fue acelerado en la primera parte y después se volvió constante. Dime. Pues ya es por los decimales. No tiene como mucho que ver. De que haya un margen de error aceptable. Listo. Bueno, dejemos ahí. Igual este ejercicio es muy completo. Y volvemos a hacer ejercicios el miércoles antes del examen. O mañana. Mañana entonces nos vamos a ver acá o virtual. ¿Mm?